Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y en esta ocasión pues voy a preparar la sección de nuestra revista La Atalaya. El tema que estaremos analizando es el artículo número 50 donde dice escuchemos la voz del pastor excelente. Está tomado de Juan el capítulo 10, el versículo 16. Y el texto dice, ellos escuchan mi voz. Entonces desde ya te pedimos de antemano que leas el estudio de la revista La Atalaya y empezamos entonces con la primera pregunta donde dice, ¿cuál es una de las razones por las que Jesús dijo que sus discípulos son como ovejas? Y la respuesta es que porque el vínculo que existe entre las ovejas y el pastor pues debe ser el mismo que debían tener los discípulos y Jesús, pues en el caso de las ovejas ellos pueden diferenciar la voz de los extraños y la del pastor. Así quedaría nuestro comentario. Y ahí en el párrafo 1 se mencionaba la ilustración de unas personas que habían tratado de llamar a unas ovejas, pero que no habían podido tener éxito. Pero cuando el pastor las llamó, pues en realidad las ovejas escucharon su voz y fueron. Ahora la pregunta del párrafo 2 y 3 tiene dos literales. El literal A dice cómo demuestran los discípulos de Jesús que escuchan su voz. Y la respuesta es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues dejó enseñanzas. Y si queremos pues nosotros demostrar que escuchamos su voz, pues entonces debemos obedecer todas las enseñanzas que Jesús mencionó en la Biblia. Y en la parte B dice que veremos en este artículo y en el siguiente. Pues en este artículo vamos a ver algunas enseñanzas que Jesús dijo que las obedezcamos y hay otras que debemos evitar. Eso es lo que vamos a ver en este artículo. Llegamos al primer subtema. El primer subtema habla acerca de dejen estar excesivamente preocupados. La pregunta del párrafo número 4 hay que leer Lucas capítulo 12, el versículo 29, y donde dice que no deberíamos preocuparnos por las cosas, por comer, por el abrigo. Entonces la pregunta dice, según Lucas 12, 29, ¿qué puede hacer que estemos excesivamente preocupados? Y la respuesta es que puede que empecemos a preocuparnos por obtener el sustento de cada día. Y si tenemos familia, pues por cubrir las necesidades de nuestra familia. En el párrafo número 5 vamos a encontrar la pregunta, ¿por qué viven muy preocupados algunos hermanos? Y aquí en este comentario pues hay que hablar acerca de la situación actual en la que nos encontramos. Entonces, el comentario quedaría de esta manera. Hoy en este tiempo pues la situación mundial ha hecho que hermanos se preocupen más de lo normal por conseguir el sustento de la familia, pues en ocasiones han tenido que enfrentarse a problemas inesperados como la pérdida de un ser querido que sustentaba a la familia o la falta de empleo que existe hoy en día. Ahora vamos al párrafo número 6 y la pregunta es, explique lo que le ocurrió al apóstol Pedro en cierta ocasión. Y la respuesta es que Pedro estaba en una barca. Cuando observó a Jesús caminar sobre las aguas, pues le pidió a Jesús ir donde él estaba. Mientras él miraba a Jesús, pues Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando miró a su alrededor, pues le dio mucho miedo y este empezó a hundirse. Ahora vamos con la siguiente pregunta. La pregunta del párrafo número 7 dice, ¿qué lección nos enseña el ejemplo de Pedro?
Y la lección es que cuando tenemos problemas, pues nuestra fe se pone a prueba, al igual que fue la fe de Pedro. Así que cuando pensamos en estos problemas tendemos a olvidarnos de Jehová y que Él puede ayudarnos. Por eso, sea cual sea la situación a la que nos encontramos, pues no olvidemos de Jehová y sus promesas. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 8 dice: ¿qué nos ayudará a no preocuparnos demasiado por las necesidades materiales? La respuesta entonces de esta pregunta es que lo que nos ayudará es tener en cuenta que, al igual que los padres responsables proveen a los hijos, pues de la misma manera Jehová nos cuidará y nos dará lo necesario si lo ponemos a Él en primer lugar. Ahora vamos con la pregunta número 9. Dice: ¿qué aprende usted de lo que le pasó a un matrimonio? La respuesta es que en los momentos más difíciles siempre vemos la mano de Jehová. Por ejemplo, este matrimonio en una ocasión pues no tenía que brindarle a las hermanas cuando llegaron y habían 2 bolsas de comida en la puerta. También vemos que pudieron solucionar el problema del carro, a pesar de que no tenían dinero. Lo que aprendemos es también que Jehová entonces cuida de sus siervos. En el párrafo número 10 dice: ¿cómo nos ayudan las palabras del Salmos 37:5 a no preocuparnos por las necesidades materiales? La respuesta es que el Salmos 37 pues nos da la seguridad de que si confiamos en Él y dejamos nuestras preocupaciones en sus manos, pues Él nos ayudará a salir adelante. Además, pues los salmos no especifican qué tipo de problemas, entonces esto nos enseña que para todos los problemas pues Jehová nos brinda su ayuda y puede valerse de otras personas para que salgamos adelante. Ahora tienes que leer Mateo el capítulo 7, el versículo 1 y 2. Después de que hayas leído, la pregunta es: según Mateo, ¿qué dijo Jesús que debemos dejar de hacer y por qué puede ser difícil? La respuesta es que Jesús dijo que dejemos de juzgar a los demás. Y esto es difícil porque tendemos a fijarnos más en los defectos de los demás que en sus virtudes. En el párrafo número 12 dice cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a dejar de juzgar a otros. Y la respuesta es que Jehová se fijó en las buenas cualidades de David, a pesar de que éste cometió errores graves. Y nosotros pues también pues debemos hacer lo mismo, fijarnos en las buenas cualidades de los demás, y eso hará que dejemos de juzgarlos. Vamos ahora a la pregunta número 14. La pregunta 14 dice: ¿qué les ha ayudado a algunos hermanos a dejar de juzgar a otros? La respuesta es que lo que les ha ayudado es saber que Jehová, siendo perfecto, no se fijó en los defectos de los humanos. Con cuánta más razón debemos nosotros no, con cuánta más razón nosotros debemos no juzgar. Si queremos imitar a Jehová, pues pasaremos por alto los defectos y trataremos de ver lo bueno en los hermanos.
Ahora vamos al párrafo número 15. Dice, ¿por qué pensar en las circunstancias de los demás nos ayudará a no juzgar con dureza? La respuesta es porque llegaremos a entenderlos y sabremos por qué actúan de esa manera. Al igual que hizo Jesús cuando vio a la viuda pobre echar 2 monedas, él entendió su situación y sabía que lo hizo de todo corazón. En el párrafo número 16, la pregunta es, ¿qué le enseña la experiencia de Verónica? La respuesta es que debemos conocer, mejor a los hermanos antes de ponernos a juzgar. Y por eso debemos aprovechar toda oportunidad para conocer a los hermanos y valorarlos por su servicio que le dan a Jehová. En el párrafo número 17 tienes que leer Santiago el capítulo 2, el versículo 8. Y la pregunta es, ¿qué mandato nos da Santiago 2.8 y cómo podemos obedecerlo? La respuesta es que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una manera de hacerlo es no juzgando, y para esto debemos conocerlos. Por ejemplo, podemos invitarlos a predicar o también comer juntos. Así encontraremos las cosas buenas que tienen nuestros hermanos. La última pregunta dice, ¿cómo demostramos que escuchamos la voz del pastor excelente? Y la respuesta es obedeciendo el mandato de no preocuparnos excesivamente por las cosas materiales y no juzgar a los demás. Ahora vamos a las preguntas de repaso. Dicen, ¿qué podemos hacer para dejar de estar preocupados por las cosas materiales? Y la respuesta es que lo que nos ayudará es tener en cuenta que al igual que los padres responsables proveen a sus hijos, pues de la misma manera Jehová nos cuidará y nos dará lo necesario si ponemos a Él en primer lugar. La otra pregunta dice, ¿cómo nos ayudará? ¿Qué nos ayudará a dejar de juzgar a otros? Y la respuesta es pensar en las circunstancias de los demás, pues así llegaremos a entenderlos y sabremos por qué actúan de esa manera. Al igual que hizo Jesús cuando vio a la viuda pobre echar 2 monedas, él entendió su situación y sabía que lo hizo de todo corazón. Por último, ¿cómo le ha beneficiado el análisis de este artículo? Y la respuesta es que me ha beneficiado porque me ha ayudado a imitar más a Jehová al no juzgar a los demás, y que cuando tengo problemas hay que tener en cuenta a Jehová y que Él puede ayudarme a salir adelante. Muy bien, con esto hemos terminado. Espero que las ideas de los comentarios te sean de mucha ayuda para que tú también puedas participar. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.